con ustedes el enfoque de matemática para el plan provincial y vamos a hablar particularmente de la matemática, donde nadie discute la importancia que tiene en el desarrollo de la humanidad. Es una herramienta poderosa que enseña a pensar. La necesidad del conocimiento matemático crece día a día. Las capacidades más demandadas en una gran variedad de profesiones y en varias ocupaciones dan cuenta que son el pensamiento matemático crítico y la resolución de problemas. Porque con ellas las personas tienen mayores oportunidades y opciones para decidir caminos o soluciones ante diversas situaciones. Sin embargo, sabemos que para muchos el vínculo con esta ciencia es bastante negativo. Es decir, la matemática tiene mala prensa, mala fama. Y si bien algunos la odian y otros la amamos, lo cierto es que todos, independientemente cuál sea nuestra postura, hacemos un uso de ella. El tema es que como no sabemos de esos usos que estamos haciendo de la matemática, puede que creamos que sea algo que no nos va a ser útil en la vida. En verdad, ¿qué es lo que sucede? Que amar u odiarla es amar o odiar estar en una clase donde no entiendo lo que me están diciendo. Por eso cuando hablamos de que una persona sabe matemática, estamos pensando en alguien que pueda usarla dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de una clase de matemática. A la sociedad no le basta con que un ciudadano pueda resolver tareas típicamente escolares mediante técnicas más o menos sofisticadas. Necesita de personas que puedan usarla antes de conocer su estructura axiomática. Y es justamente la escuela el ámbito ideal donde se puede favorecer el desarrollo del pensamiento matemático del niño. Es además donde podemos formar personas a que les guste la matemática, que la elijan para sus profesiones, que la elijan para su vida diaria, que la elijan para la carrera que van a elegir, que empiecen a disfrutar de la matemática desde lo que hacen habitualmente en sus casas, en la escuela. Al revisar los aportes de la matemática, de la didáctica de la matemática o la matemática educativa, podemos ver que existen muchísimas teorías que estudian las situaciones de aprendizaje. Pero ¿por qué tantas teorías? Algunos investigadores postularon, con mi teoría basta. Y la verdad es que no. ¿Quién puede asegurar que qué método funciona para la heterogeneidad? Las teorías clásicas no. Asumen que el saber es para todos. Este es un principio loable, pero no es realizable. Además, sabemos que este principio funciona para todo, es la base de la exclusión. Sabemos que en el sistema educativo no hay métodos milagrosos. Hay métodos que son funcionales y prácticos, y es útil una combinación de ellos. Pero el gran problema que tenemos en realidad es la realidad cambiante, y por lo tanto, un método preestablecido no necesariamente funciona si no se agrega la dimensión humana en el proceso. Nuestra provincia particularmente no es ajena a esta realidad, y en concordancia con lineamientos nacionales, adhirió al reto que implica cambiar la mirada sobre cómo se aprende matemática. ¿Qué matemática necesita un ciudadano del siglo XXI? ¿A la escuela realmente le sirve solo enseñar contenidos de matemática? ¿O es necesario que contribuya a desarrollar capacidades sin olvidar conceptos estructurantes? Una de las teorías que incluye la mirada de lo social es la teoría de la socioepistemología, de la enseñanza de la matemática. Esta teoría observó que el saber popular, que es la génesis de la matemática, se convierte en el del saber científico oculto, y estudió además que al querer introducir este saber científico en el aula, se produce irremediablemente un recorte del mismo, pues hay que tomar la decisión de qué enseñar y cómo enseñar. Para la socioepistemología, esto se llama el discurso matemático escolar. Por eso, desde este nuevo enfoque,
se propone que la escuela debe partir del saber popular y de las prácticas del entorno para poder llegar al saber culto o científico. O sea, que plantea hacer un rediseño del discurso matemático escolar. En la adquisición del pensamiento matemático se realiza a través de anidación de prácticas que deben ser contempladas en una situación de aprendizaje con 3 fases en su desarrollo: la etapa factual, la etapa procedimental y la simbólica. Debemos aclarar que estas etapas se incluyen dentro de las actividades analíticas del formato provincial de secuencias didácticas. Vamos a ver un ejemplo concreto. Supongamos que hemos decidido hacer una secuencia de 4º grado interdisciplinaria con ciencias naturales, tomando como problema que en la escuela hay una gran acumulación de residuos sólidos en los contenedores por la escasa frecuencia con la que pasa el camión recolector. El desafío que nos planteamos es fabricar juegos de mesa con material reciclable. Dentro de las actividades globales, proponemos observar 2 videos, uno referido al Parque de Tecnologías Ambientales de la provincia de San Juan y el otro sobre el Centro Ambiental Anchicuraca. Ambos son un modelo a nivel nacional y a pesar de que muchos chicos no lo conocen o vivan en zonas alejadas, es importante que sepan que existe y que está en nuestra provincia. A partir de ahí, diseñamos una situación de aprendizaje tomando como eje espacios, formas y medidas del diseño curricular provincial. En la primera etapa, en la etapa factual, proponemos la exploración de distintas vistas de los objetos, teniendo en cuenta que la etapa factual se caracteriza por ser una fase exploratoria, orientada a construir una relación entre el saber y los individuos, que los coloca en situación de aprender. En esta etapa, el estudiante empieza la significación desde su experiencia. La característica de ser exploratoria se refiere a la búsqueda y al reconocimiento de las nociones, preconcepciones o ideas matemáticas que el estudiante establece o conoce del contexto situacional. En este caso, utilizamos distintas vistas aéreas del complejo, tomadas desde distintas perspectivas. La idea es que los chicos puedan mirar estas vistas de los objetos y de signos, por ejemplo, que observan en las fotografías, que puedan compararlas infiriendo dónde está, por ejemplo, ubicada esta escalera, dónde hay paneles solares, hacia dónde piensan que está la ciudad de San Juan, dónde se ve, en cuál de las fotografías se basan para responder todo esto. Si consideramos la fotografía del interior del centro ambiental, observamos en un primer plano el planeta Tierra, una esfera. También encontramos una imagen de la maqueta del complejo. La idea es ahora que puedan relacionarlas con las fotografías anteriores. Observen ustedes que ya no estamos en un objeto concreto, sino en una representación matemática del mismo. Donde está la esfera que vimos en la fotografía anterior, esa sería la pregunta. ¿Qué vistas tenemos ahora del edificio? Por ejemplo, ¿dónde estará la punta que vimos en las escalinatas? ¿Será en esta fotografía, en esta otra? ¿En qué me baso para afirmarla? Una vez que hemos mirado y explorado matemáticamente las distintas posiciones de un objeto, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa procedimental. Esta etapa se caracteriza por ser una fase de construcción de procedimientos que posibilitan el tratamiento de los datos observados. En otras palabras, el quehacer del estudiante consiste en el análisis de datos que no se obtienen directamente del contexto situacional, sino que son obtenidos mediante el establecimiento de operaciones, relaciones y construcciones a partir de los datos observados de la etapa anterior. En este sentido, la etapa procedimental es la que regula el tránsito desde lo concreto hacia lo abstracto. En nuestro ejemplo, trabajaremos con las prácticas de interpretar croquis y mapas,
caracterizar cubos y prismas y por último medir objetos en términos de gramos y kilogramos. Como vemos ahora en esta imagen, a la izquierda tenemos una fotografía que observamos recién, pero a la derecha aparece un croquis con las indicaciones para llegar a Anchipuraca. Este croquis se caracteriza por tener algunas referencias. En este caso, si observamos, tenemos las calles por donde se puede llegar, el nombre de los barrios cercanos y también tenemos la orientación de un punto cardinal. Si vamos un poco más allá, podemos utilizar la tecnología del Google Maps y aquí encontramos que se puede ver como mapa o como fotografía satelital. Nosotros hicimos un recorrido, suponiendo que partimos desde el Hospital Marcial Quiroga hasta el centro de Anchipuraca. Google nos sugiere dos caminos posibles. Pasan por los mismos lugares que el croquis, es decir, habría que compararlos. Podemos pensar que qué diferencia hay entre el mapa y el croquis anterior. En el mapa se conservan las distancias, también se muestran los puntos cardinales y eso es obligatorio en un mapa. La idea es que podamos sacar una conclusión acerca de qué información nos brinda un croquis y para qué nos servirá y qué información nos brinda un mapa y para qué nos servirá. Además, vamos a mostrar fotos de algunos objetos que se embalan para su reciclaje dentro del centro, que son, en la fotografía se ven, papeles y latas de metal. A partir de esta observación, que también, si ustedes ven, es una práctica que hicimos en la primera etapa, es decir, en la etapa factual, y que recuperamos en esta etapa, vamos a mirar, pero ¿de qué forma se paquetan estos elementos? ¿Son cilindros? ¿Son pirámides? ¿Qué les sugieren estas fotografías? Entonces la idea es caracterizar a estos cuerpos, a los cubos y a los prismas, a partir de las ideas que puedan aportar los chicos. Se dan cuenta que las caras son planas, por eso tal vez son cubos, que esas caras se ven como cuadrados, entonces tal vez sean cubos o prismas si sus caras no fueran todas iguales. También les pediremos que separen los residuos sólidos de sus casas para poder pesarlos, porque nos interesa que tomen conciencia ecológica a través de actividades que les presentaremos en la próxima etapa. En síntesis, terminamos esta etapa, la etapa procedimental, haciendo la comparación entre croquis y mapas, haciendo también una breve caracterización de cubos y prismas y también recuperando las ideas que los chicos puedan tener respecto de las medidas pesos, en términos de kilogramos y gramos. Y por último, la etapa simbólica, esta se caracteriza por ser una fase del uso del conocimiento, donde a la luz del contexto situacional que habíamos trabajado, los procedimientos desarrollados en la etapa anterior son empleados de manera intencional para la toma de decisiones, para ponderar hechos, para validar conjeturas, entre otras cosas. Se trata de un momento donde se resignifican los objetos matemáticos. En esta etapa, el quehacer del estudiante consiste en la organización, clasificación, generalización y abstracción de los datos observados y los datos construidos en las etapas anteriores para que puedan usarse en otras situaciones. Por ejemplo, que la lectura de mapa pueda realizarse con un mapa de San Juan o de cualquier otra ciudad. La construcción de cubos o prismas a partir de la caracterización anterior con material reciclado. Les mostramos algunas imágenes que tienen que ver con el desafío que habíamos planteado al principio. Juegos de emboque, juegos de dados, esqueletos de cuerpos armados con sorbetes, juegos de metegol con cajas de zapatos, broches, sorbetes, y también al trabajar con la medición de los pesos de los objetos que trajeron podrán hacer predicciones. ¿Cuánta basura se produce en su casa en una semana o en un año? Otro dato interesante que encontramos es en una noticia del año 2018, que es una investigación hecha en Australia, que da cuenta que por la contaminación
podemos ingerir hasta 5 gramos de microplásticos por semana. Podríamos usar esta noticia para elaborar varias preguntas donde nuestros niños calculen, aunque en realidad nos interesa más que puedan conjeturar, por ejemplo, sobre qué conciencia ecológica podemos tener al respecto. Al articular conciencias naturales, concientizamos acerca de este tema. Y aquí vale una aclaración de que cuando trabajamos una secuencia interdisciplinaria, cada etapa del área se debe trabajar en paralelo con la misma fase o etapa de la otra área. En nuestro ejemplo, sería trabajar la etapa factual de matemática con la fase de experimentación en ciencia natural, y así sucesivamente. Por último, como todos sabemos, en matemática no solo basta con hacer solo una secuencia para aprender un concepto. Hace falta práctica. Y para eso tendremos las actividades complementarias. Cada docente podrá planificar una serie de actividades referidas a los conceptos trabajados en esta secuencia, que les servirán a los niños para resignificar lo aprendido. Hay que aclarar además que estas actividades no se planifican dentro del formato provincial de secuencia didáctica, sino, como su nombre lo indica, son complementarias y no necesariamente están relacionadas con la situación de aprendizaje. Gobierno de San Juan, Ministerio de Educación, hacia la calidad educativa.